Muy buenos días. La Fiscalía General de la Nación, con miras a garantizar la seguridad durante la jornada electoral, dispuso de 8.894 funcionarios, entre fiscales, asistentes e investigadores. Luego de la apertura de las urnas, la Fiscalía reporta los siguientes resultados. En el municipio del Rosario se adelantó la audiencia de judicialización en contra del candidato al Consejo, Jesús Hilder Ojeda, quien ya aceptó cargos por el delito de fraude en la inscripción de cédulas. En ese mismo municipio, los jueces de garantías enviaron a prisión a los dos únicos candidatos a la alcaldía, Lauronel Arturo Guerrero y Alberto Folleco Erazo. También fue recluida en un centro de detención para mujeres Mariela Castro Guerrero, investigada por ofrecer dádivas para favorecer la campaña de uno de los candidatos. De otro lado, en el municipio de Valle de San Juan, en Tolima, se adelantará audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el candidato a la alcaldía, Daniel Ricardo García Castillo, por el delito de corrupción al sufragante. Ante un juez de control de garantías fue presentado el candidato al Consejo Municipal del municipio de Moñitos, Córdoba, Cristian Darío Burgos Galván. La Fiscalía le imputó cargos por el delito de corrupción al sufragante. La juez del caso no decretó la medida de aseguramiento. Asimismo, fue imputado por el delito de corrupción al sufragante el candidato al Consejo Municipal de San Benito Abad, Sucre, Celso Jiménez Erazo, y por fines constitucionales no se ordenó medida de aseguramiento. En cuanto a la incautación de dinero, se tiene que en desarrollo de los operativos de control han sido incautados más de 400 millones de pesos. En cuanto a las denuncias, a la fecha han sido recibidas 865 denuncias por delitos contra los mecanismos de participación democrática. Entre los delitos más denunciados figuran 249 por fraude en inscripción de cédulas, 247 por corrupción de sufragante, 92 por constreñimiento al sufragante, 70 por intervención en política por funcionario público y 44 por elección ilícita de candidatos. La mayoría de estos casos han sido reportados en la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía. Bien, muchas gracias. Mire, son varios. Observen ustedes la presentación que tenemos aquí, ¿no? En los delitos contra mecanismos de participación democrática tenemos 16 delitos. En los que están en azul, el 5, el 7, el 14, el 15 y el 16 son nuevos delitos. Adicional a eso tenemos el delito de intervención en política. Vamos a explicar cada uno de ellos a través de imágenes para que sea lo más didáctico posible. Vamos con la primera, por favor. Perturbación o el impedir la votación pública. Este delito, predicable de cualquier ciudadano, da lugar a una prisión de 4 a 9 años y la pena se aumenta cuando hay violencia o cuando es cometido por un servidor público. La segunda, amenaza o presión para obtener apoyo electoral. Tenemos prisión de 4 a 9 años y la pena se aumenta cuando hay un servidor público, cuando hay una relación de subordinación, cuando se utilizan como mecanismo de presión los programas de asistencia social o cuando se hace por parte de grupos delictivos organizados o grupos armados organizados. La otra, el engaño para obtener votos. Prisión de 4 a 8 años y la pena se aumenta tanto cuando la ejerce la conducta a un funcionario público o cuando se hace con presión a través de la temática de programas sociales. La siguiente, inscripción en un lugar diferente al de su residencia electoral. Allí son responsables tanto la persona que moviliza como el que se inscribe. Prisión de 4 a 9 años y la pena se aumenta cuando se trata de la conducta cometida por un servidor público. También este es un nuevo tipo penal muy importante. Las personas que se hagan elegidos estando inhabilitados por decisión judicial, disciplinaria o fiscal. Recuerden que hace un tiempo ya con la Procuraduría se hizo un catálogo de personas que están inhabilitadas. Si estas personas salen elegidas, la pena es de 4 a 9 años de prisión, además de determinada pena pecuniaria. La compra y venta de votos, que a través de contratos, dádivas, dineros o beneficios, allí tenemos prisión de 4 a 8 años y de la misma manera. Hay un aumento punitivo cuando se hace por parte de un servidor público o cuando se utilizan recursos públicos. El ofrecer votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádiva, prisión de 4 a 9 años.
La otra conducta, cuando se suplanta a un ciudadano, se vota más de una vez o se vota sin tener derecho. Estas son conductas que cometen los particulares. En este caso la pena es de 4 a 8 años de prisión. También, la siguiente por favor, cuando el servidor público permite la suplantación a un ciudadano, votar más de una vez o votar sin tener derecho, en este caso la pena es de 4 a 9 años de prisión. El no hacer entrega oportuna de los resultados de documentos electorales, de diseños de urna, de arcas triclave, en este caso la pena es de 4 a 9 años de prisión. El alterar los resultados de una votación, pena de 4 a 8 años de prisión y también se aumenta cuando es cometida por un servidor público. Cuando se retiene una cédula o documento necesario para votar, se posee sin ser el dueño o se hace desaparecer, la pena es de 4 a 8 años de prisión. Y cuando un funcionario público no cumple su función respecto a la inscripción de una candidatura, la pena es de 4 a 8 años de prisión. Esta conducta es objeto de reproche cuando un gerente de campaña o un candidato permite la consecución de financiaciones prohibidas a su campaña, o cuando hay un aporte de recursos provenientes de fuentes prohibidas, la prisión es de 4 a 8 años de prisión también. Siguiente, por favor, cuando se exceden los topes electorales establecidos por la autoridad, nuevamente tenemos prisión de 4 a 8 años. 4 a 8 años, cuando no se informan los aportes realizados. La siguiente, por favor, no se informan los aportes realizados a las campañas electorales, también tiene una pena de 4 a 8 años de prisión. La siguiente, por favor. Y esta conducta, ¿no? Cuando el servidor público utilice su poder para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, partido o movimiento político. Por ese solo hecho se incurre multa y pérdida del empleo, independiente de la comisión de otras conductas.